Manos arriba, al suelo ahora. Así comenzó la operación más grande en la historia moderna de Estados Unidos. Más de 3.000 personas fueron arrestadas en redadas simultáneas contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. La DEA la llamó una victoria histórica. Pero mientras los agentes posaban frente a montañas de drogas, armas y dinero incautado, comenzó a surgir otra historia. Una historia que sacudiría los cimientos de la justicia estadounidense, porque entre los detenidos había policías, sheriffs y agentes federales. ¿Qué sucede cuando quienes deben protegerte son los mismos que traicionan su juramento? Todo comenzó en silencio, en un edificio gris y sin ventanas, en el corazón de Los Ángeles, donde el aire olía a café frío y cables quemados. Allí, un grupo de analistas de la DEA llevaba meses vigilando conversaciones cifradas que cruzaban continentes. Las pantallas mostraban mensajes en códigos imposibles, nombres falsos y rutas que unían laboratorios clandestinos en México con proveedores químicos en Shanghái. Lo que parecía ruido digital empezó a revelar un patrón inquietante. Los movimientos financieros y logísticos de dos gigantes, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, estaban sincronizados, como si una misma mente los controlara desde las sombras. Con el paso de las semanas, las evidencias crecieron. Direcciones repetidas, transferencias idénticas, remesas disfrazadas de empresas legítimas. En total, 23 ciudades estadounidenses mostraban las mismas señales. Casas de seguridad camufladas como bodegas, compañías importadoras sin empleados, facturas clonadas y cuentas bancarias que se vaciaban y llenaban cada 48 horas. Los analistas lo entendieron enseguida. No se trataba de simples células independientes, sino de una red nacional perfectamente diseñada para mover dinero, armas y drogas sin dejar huella. Cuando los informes llegaron a Washington, la orden fue inmediata: activar la Operación Surge. Era una ofensiva masiva que requería cooperación entre agencias, inteligencia internacional y precisión quirúrgica. Se formaron equipos mixtos entre la DEA, el FBI, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional. Cada grupo tenía una tarea. Unos vigilarían las comunicaciones, otros interceptarían cargamentos y los más experimentados liderarían las redadas. No era una operación más, era el intento más ambicioso en décadas por decapitar el flujo económico del narcotráfico dentro del propio territorio estadounidense. La madrugada del 25 de agosto de 2025, los helicópteros rugieron sobre Long Beach, mientras los convoyes tácticos se desplazaban hacia decenas de objetivos simultáneamente. En Phoenix, las luces de las casas explotaban en destellos azules y rojos. En Texas, los drones sobrevolaban las zonas residenciales. Y en Nueva York, equipos de élite irrumpían en edificios donde se contaba dinero por toneladas. Al amanecer, 617 sospechosos estaban bajo custodia, toneladas de droga incautadas y millones de dólares confiscados. Pero entre los agentes nadie celebraba todavía. Lo sabían, lo que habían desmantelado era solo la superficie. Detrás de esa red había algo mucho más profundo, una maquinaria que no se detenía con arrestos. La decisión que vino desde el corazón del poder no fue solo simbólica, fue un cambio de paradigma. Al catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, la Casa Blanca abrió una puerta que transformó cada patrulla fronteriza, cada investigación financiera
y cada redada en una pieza de una estrategia militar más amplia. No se trataba ya únicamente de cerrar laboratorios o confiscar cargamentos. Ahora había autorización para compartir inteligencia clasificada, coordinar operaciones con fuerzas armadas y aplicar herramientas que hasta entonces estaban reservadas para enemigos en el exterior. Esa nueva arquitectura operacional derribó muros burocráticos que por años habían limitado la acción interagencial. El Pentágono comenzó a prestar apoyo de inteligencia y vigilancia. El Departamento de Justicia afinó cargos con herramientas de guerra legal y el Departamento de Seguridad Nacional reconfiguró fronteras y puertos como zonas de control estratégico. Los agentes de la DEA, acostumbrados a investigaciones encubiertas y seguimientos, se encontraron coordinando con operadores militares, satélites y unidades de acción rápida. La tecnología que antes apuntaba a teatros de guerra en otros continentes, ahora iluminaba rutas de tráfico en carreteras interestatales y puertos comerciales. El efecto no fue solo operativo, fue cultural. La retórica cambió el lente con el que se miraba el problema de crimen organizado a amenaza existencial, y con ello, los riesgos y las responsabilidades. Las reglas de enfrentamiento, la supervisión y los controles civiles empezaron a mezclarse con doctrinas militares. Las decisiones que antes pasaban por comisiones judiciales empezaron a tener implicaciones de seguridad nacional. Esto aceleró resultados, pero también abrió nuevos frentes de debate. ¿Qué salvaguardas existen cuando el ejército y las agencias policiales operan con objetivos compartidos, pero mandos distintos? ¿Quién vigila al vigilante cuando la lógica de guerra se impone sobre la lógica del derecho? En la práctica, la frontera se convirtió en un mosaico de jurisdicciones y prioridades. Hubo rapidez operativa, redadas sincronizadas, inteligencia en tiempo real, interdicciones más certeras, pero también surgieron fricciones, órdenes contradictorias, zonas grises legales y la tentación de priorizar objetivos estratégicos por encima de procesos judiciales que protegen derechos. Comunidades enteras vieron un aumento de presencia militarizada, puestos de control más frecuentes, patrullajes aéreos y búsquedas preventivas. Para muchos ciudadanos, la línea entre seguridad y militarización se volvió difusa. Mientras los agentes rompían puertas, otra batalla se libraba en silencio: la financiera. Analistas del FinCEN, el brazo del tesoro, rastreaban miles de millones de dólares lavados a través de empresas fantasma, bienes raíces y criptomonedas. El dinero sucio viajaba desde Los Ángeles hasta Miami. Entraba y salía del sistema bancario, disfrazado de consultorías o inversiones. Las conexiones eran inquietantes. Cuentas que financiaban campañas políticas, sindicatos policiales y contratistas del gobierno. El enemigo ya no vestía uniforme militar ni empuñaba fusiles. El enemigo usaba traje, corbata y firmaba contratos. ¿Cómo se combate a un cartel cuando su dinero se mezcla con el sistema que lo persigue? Entonces vino el golpe más devastador: la corrupción desde adentro. En Florida, el sheriff Marcos López, del condado de Osceola, fue arrestado dentro de las oficinas de seguridad nacional. Era acusado de recibir sobornos millonarios de operadores del cártel de Sinaloa. Su esposa también fue detenida. Dirigía una empresa de limpieza que servía para blanquear el dinero de los sobornos. En la frontera, los casos se multiplicaron. Agentes de CBP permitiendo el paso de cargamentos, inspectores recibiendo maletas llenas de efectivo
y guardias protegiendo a los mismos criminales que juraron detener. Las pruebas eran irrefutables. Mensajes, emojis, transferencias y hasta fotos con fajos de billetes. ¿Qué pasa cuando la lealtad tiene precio y la justicia se compra al mejor postor? Cuando las primeras detenciones se hicieron públicas, los voceros federales hablaron de casos aislados. Pero las estadísticas contaban otra historia. Desde 2023, más de 29 agentes, entre policías, sheriffs y oficiales de frontera, habían sido acusados de colaborar con los cárteles. Los investigadores llamaron al fenómeno fatiga institucional, demasiadas operaciones, poco control y un enemigo que aprendió a infiltrarse. En varios estados se descubrieron archivos desaparecidos, cuentas infladas y reportes manipulados. Los cárteles no solo compraban personas, compraban estructuras completas. ¿Podría el sistema sobrevivir a la corrupción que ya lo consume desde adentro? Para la DEA, la Operación Escudo Interno fue una victoria, pero también una advertencia. Porque tras cada arresto y cada tonelada incautada, quedaba al descubierto una verdad incómoda. El mayor enemigo ya no estaba en los desiertos de Sonora, sino dentro de las propias instituciones. La guerra contra los cárteles se había transformado en una guerra por el alma de la justicia. ¿Y tú? Si la ley se corrompe, ¿en quién confiarías? Si te impactó este caso, déjame tu opinión en los comentarios. Apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para descubrir más investigaciones como esta. Tu participación nos ayuda a seguir revelando la verdad detrás del crimen y el poder.